Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la familia Benítez y queremos contarle un poquito de nuestra historia, de Sofi, nuestra hija, y de pues el proceso de su vida. Hola, mi nombre es Sofía Benítez, tengo 18 años y bueno, pues les quiero contar un poquito de mi vida. Mis papás dicen que yo soy un milagro desde antes de nacer, porque después del embarazo de mi hermana, mis papás no se imaginaban tener otro hijo. Mi mamá tuvo una pérdida antes y bueno, pues los embarazos de mi mamá siempre han tenido ciertas complicaciones. Mi mamá, como les digo, no sabía nada y creo que fue una linda sorpresa. Luego yo nací de 7 meses y medio y pues el embarazo tuvo ciertas complicaciones también. Mi mamá tuvo que hacer reposo todo el embarazo y cuando yo nací pues también tuve ciertas complicaciones. A los 6 meses de nacida me diagnosticaron hiperreactividad bronquial. Me tenían que nebulizar y fue un dolor de cabeza realmente. Me tenían que llevar al médico cada cierto tiempo, me tenían que inyectar a veces porque era muy fuerte. Y bueno, luego pues ya más grande, virus que salía, virus que me daba, o sea, me enfermaba muy seguido. Pero siempre fui una niña feliz. Yo entrenaba karate y siempre fui una niña muy activa. Cuando tenía 9 años empecé mal. Empecé con síntomas que jamás me habían dado y bueno, pues mi mamá se dio cuenta. Ella creo que sabía que podía tener, más no lo quería aceptar. En eso me llevaron con mi pediatra y ella me mandó ciertos exámenes. Entre esos exámenes el examen del azúcar, la cual salió elevada, salió más alta de lo normal. Y bueno, al ver esos exámenes me mandaron con una endocrinóloga, la doctora Patricia Galvez, que por cierto es un ángel. Y bueno, pues yo no entendía qué estaba pasando y ella me dijo, bueno, tienes diabetes. Yo así como, ¿qué es eso? Yo no sabía qué me estaba diciendo, yo no sabía en sí qué era la enfermedad, bueno, padecimiento. Y bueno, pues yo entré en rebeldía realmente, entré en depresión, yo no quería aceptarlo. Pero bueno, es algo que a un niño de 9 años, como le dicen que no puede comer dulces, que no puede comer pasteles, es algo difícil. Pero los supimos llevar muy bien. Me mandó el tratamiento, que son 2 insulinas y pastillas, y bueno, pues se controló muy bien. Y pues seguí igual, tuve que dejar de entrenar por lo mismo. Y bueno, luego 2 años después empecé igual mal, con síntomas, otros síntomas totalmente diferentes, síntomas que jamás había tenido. Todo empezó con un problema bronquial. El neumólogo dijo que yo tenía los bronquios y un pulmón inflamado. Y bueno, pues según yo era una crisis de hiperactividad bronquial, pero que si no. Otra vez me bajé de peso, me cansaba demasiado, mucho dolor de cabeza. Yo en ese entonces estaba estudiando y a veces tenía que llamar a mis papás para que me llegaran a traer. En eso, un día de la nada, un amigo de mi papá nos invitó a desayunar a su casa. Este amigo de mi papá se llama Marzo Menchú, él es médico. Y bueno, él me mandó unos exámenes porque se dio cuenta que yo no estaba bien. Cuando me hicieron los exámenes salieron totalmente alterados y él se asustó. Entonces, ya viendo esos exámenes, dio un prediagnóstico y dijo que podía tener o leucemia, que es cáncer en la sangre, o una infección muy severa en la sangre. Luego él nos recomendó con una hematóloga y bueno, fuimos a la cita y todo. Bueno, pues ella no nos trató muy bien, que se diga, pero pues gracias a ella dimos con lo que tenía. Ella me hizo ciertos exámenes y los cuales salieron que yo tenía leucemia. Ella nos dijo que me tenían que llevar al Roosevelt de emergencia. Y bueno, en eso nos dijo, miren, vayan a un NOP, que es la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Es parte del Roosevelt, pero está atrás. Y bueno, pues un primo de mi papá nos recomendó por parte de la fundación de TIO. Y pues
llegamos y todo. El doctor, el jefe de médicos, él le dijo a mi papá de que no me podía recibir porque los exámenes no decían realmente que tuviera leucemia, sino que estaban totalmente alterados. Entonces me recibían a menos de que se repitieran todos los exámenes. Nos preguntó si estábamos dispuestos a repetirlo y pues mis papás dijeron que sí. Yo realmente no recuerdo muy bien porque estaba mal. Entonces, bueno, me repitieron los exámenes, me ingresaron. Yo llegué a su hospital el 2 de agosto del 2010 y bueno, me ingresaron. Para mí fue muy difícil porque nunca había estado ingresada en un hospital, sino que solo iba, me estabilizaban y me iba. Bueno, pues pensé que esa vez iba a ser lo mismo. Me repitieron todos los exámenes y el 5 de agosto me dijeron de que tenía leucemia, ya confirmado. Y bueno, yo sentí que me iba a morir realmente. Pues solo con escuchar la palabra cáncer, uno asocia la muerte con eso. Pero bueno, en ese momento entré en depresión, dejé de comer, pues me separé de mi familia realmente. La que estaba conmigo era mi mamá. Y bueno, fue un golpe muy duro para toda mi familia. El mismo 5 de agosto del 2010 empecé mi tratamiento de quimioterapias. Pues gracias a Dios empecé bien realmente, sin muchos síntomas, sin muchos malestares. Y bueno, al día 15 de mi tratamiento me dijeron de que mi médula ya estaba en remisión, que del 100% de las células malas ya creo que el 75% ya eran buenas. Y bueno, o sea, yo pasé un mes ingresada en UNOP, que ese hospital es realmente una bendición, igual que todas las personas que trabajan ahí son unos ángeles realmente. Y bueno, pues también tuve ciertas complicaciones. Un día tenía una infección, me pusieron un antibiótico y el antibiótico me dio alergia. Sentía que me iba a morir igual. Y bueno, separarme de mi familia fue muy duro. Siempre he tenido una buena relación con mis papás y con mi hermana. Y bueno, pues no tenerlos a todos ahí fue muy duro. En eso, el 2 de septiembre llega una de las jefes de oncólogos, que se llama Patricia Valverde. Ella fue un ángel realmente cuando yo estuve ahí. Y en eso ella se dio cuenta que yo no estaba bien. Se dio cuenta que yo entré en depresión, que no quería comer. Y más aún cuando se me empezó a caer el pelo. Y para una niña es como muy difícil que se le caiga el pelo, pues. Entonces ella llegó y me dijo, ¿estás lista para irte a casa? Y yo me asusté. Y le dije, ¿cómo así? Sí, o sea, te vamos a mandar a casa porque aquí no estás bien. Entonces yo sé que en casa tus papás te van a cuidar. Fue el momento más feliz de toda mi vida realmente. No sé, yo no cabía en la felicidad. Y llamé a mi papá en ese momento y le dije, mira, me dieron salida, venime a traer. Y bueno, llegó por mí y todo. Fue como inesperado para toda la familia. Mi papá y mi hermana se quedaron prácticamente a vivir solos en la casa. Entonces, pues ellos hacían lo que podían. Mi hermana estudiando, mi papá trabajando. Entonces pusimos en carreras a todo el mundo. Yo salí del hospital. Me dijeron de que tenía que ir a cita, creo que un día sí, un día no, o cada 2 días, algo así, no me recuerdo muy bien. Y bueno, pues aceptamos. Llevar una dieta muy estricta, cuidados, salir con mascarilla, lavarme las manos cada 5, 20 minutos, no sé. Pues mi vida cambió un montón, la verdad. Pero bueno, son cosas que realmente uno no se imagina pasar, pero en parte sirven. Luego, pues mi diabetes se descontroló porque las quimioterapias eran demasiado fuertes. Y bueno, mi azúcar subía, bajaba. Estuve a punto de entrar en un coma diabético 2 veces.
por lo mismo que se me bajaba mucho el azúcar. Yo no me recuerdo de nada, mi mamá dice que yo era un bebé, yo balbuceaba, yo no reconocía a mi mamá, cosas así. Entonces, luego mi tratamiento duró 2 años, 2 meses y 10 días, gracias a Dios. Nos habían dicho que iba a durar de 3 a 4 años. Y bueno, el día que me dijeron ya no más quimio fue el 12 de octubre realmente no me recuerdo qué año. Y bueno, me dijeron igual tenés que seguir viniendo, porque puede haber una recaída, y realmente eso me aterraba demasiado. Porque sí había visto, creo que 2 casos en donde sí niños habían recaído y niños que habían estado conmigo. Bueno, en el proceso de recibir quimioterapias, de salir adelante y todo, sí conocí a gente maravillosa y gente que ya no está conmigo. Ver que niños con los que yo estuve ingresada murieron, y bueno, es como me pone algo sentimental, y en parte le agradezco a Dios porque por algo me tiene acá. También, como les digo, tuve muchas complicaciones. Tuve una parálisis de medio cuerpo. Me dijeron que había sido un derrame cerebral, pero no, solo creo que fue por los nervios, algo así. Y bueno, pues salí adelante, ya en mi casa. Luego, precisamente hace un mes, fui a mi cita en UNOP. Y bueno, pues ya me dijeron de que oficialmente ya soy sobreviviente de cáncer. Y fue tan bonito escuchar eso. Era algo que creo que toda mi familia y todos los que estuvieron conmigo deseábamos escuchar. Aparte de todo eso, bueno, en el 2015 también caí en el hospital. Tuve una complicación con la diabetes y realmente fue un descuido. La insulina perdió la cadena de frío, yo me la seguía inyectando y yo no sabía que la insulina ya no servía. Entonces prácticamente me estaba inyectando agua. En eso empecé mal, mucho dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas. Yo lo asocié con gastritis, pero ¿qué si no? Un día me puse mal, todo lo que ingería lo vomitaba, y bueno, ese día me recuerdo que fue un martes, pasé vomitando a las 8 de la noche a las 2 de la madrugada. No me recuerdo de más, solo me recuerdo que a las 3 de la mañana me desperté hiperventilando y le dije: mamá, me voy a morir. Mi mamá se quedó como: ¿qué estás diciendo? Sí, me voy a morir y solo te aviso que es por el azúcar. Solo eso me recuerdo. Luego me recuerdo que llegó un doctor a mi casa y les dijo a mis papás que yo tenía una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se da porque en la sangre hay ciertas sustancias que parecidas a la acetona, y pues cuando eso pasa uno se descompensa mucho. Entonces, bueno, yo no me recuerdo, realmente yo ya no daba. Mis papás dieron por llevarme al hospital. Y bueno, me empezaron a hacer un montón de exámenes, un montón de preguntas, y bueno, yo como podía respondía. Me ingresaron, me estabilizaron, pero igual son de esos momentos en donde uno sabe y siente que se va a morir. Y realmente no estaba tan lejos. Estuve a 2 horas de morirme y a media hora de entrar en un coma diabético. Pero pues gracias a Dios me llevaron rápido al hospital, me estabilizaron rápido, y bueno, pues Dios sabe por qué me tiene acá realmente. Luego de eso pues se empezó a controlar más mi azúcar, empezamos a ponerle más atención a la diabetes. Y bueno, pues hasta la fecha soy diabética. Es algo que mucha gente no entiende porque
a veces digo, soy diabética y te dio por comer muchos dulces. No, o sea, eso es un padecimiento que da por varias razones, por herencia, por sobrepeso, por una emoción muy fuerte. Bueno, en mi caso fue por herencia. Y a veces también da por alguna infección mal cuidada o algo así. Pero pues gracias a Dios la hemos controlado bastante bien, la verdad. Ahora ya soy sobreviviente de cáncer y me siento orgullosa de mí misma porque había momentos en donde ya no quería. Y pues le agradezco a mi familia y a Dios también, porque pues mi familia nunca me dejó. Igual amigos cercanos, pues pendientes de mí también. Y le agradezco a Dios primero por haberme sacado de eso, y segundo por darme familia y amigos tan valiosos como los que me dio. Realmente yo no sé qué hubiera hecho si mi familia hubiera sido diferente. Y también le agradezco mucho a Dios por permitirme llegar a ese hospital, que es un hospital tan lindo. Realmente ahí trabajan ángeles. Y pues Dios sabe por qué hace las cosas, aunque uno a veces no entienda. Pero bueno, todo pasa por alguna razón. Por algo estoy acá, y pues realmente me gustaría ahora hacer una fundación para ayudar a niños que tengan diabetes, que sean de escasos recursos. También me gustaría apoyar a niños que están pasando por lo que yo pasé con respecto a la leucemia. En ese momento hay muchas preguntas. ¿Me voy a morir? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué da? Bueno, hay muchas preguntas realmente. Y a veces uno de paciente dice, la gente nos dice, es que te entiendo, pero no nos pueden entender porque realmente el que está pasando las cosas es uno. Entonces realmente me gustaría ayudar y apoyar a niños que estén pasando por un proceso así. Y tengo muchos planes que espero algún día se cumplan. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Herbert Benítez, soy el papá de Sofía Benítez. Pues les quiero contar yo un poco de mi lado, cómo fue la historia de Sofía. Ella fue una bebé prematura. Estuvo casi una semana incubadora. Fue un embarazo de alto riesgo, como los embarazos de mi esposa siempre han sido así. Realmente Sofía fue un milagro, un regalo que Dios nos dio con algún propósito por el cual siempre hemos estado agradecidos. En esos momentos nosotros no entendíamos y no asimilábamos el porqué de todas las situaciones que se empezaron a dar, pero pues aquí está, ustedes ya la vieron, ya la escucharon. Sofía fue una niña muy activa siempre, muy pegada a mí. Yo no podía dar una vuelta porque ella tenía que dar la vuelta conmigo. Siempre estuvo ahí a la par, compitiendo con mi otra hija por estar cerca mío. Mi hija grande yo no le dediqué mucho tiempo por el trabajo. Sofía pues tuvo un poquito más de tiempo porque ya estábamos un poquito mejor posicionados, y siempre fue mi campeona. Siempre ambas siempre se han destacado por cada una con las cualidades que tienen. Estuvieron entrenando karate conmigo. Nadia Paola se destacó en catas, mientras que Sofía desde el primer día se destacó por el combate. Le gustó, estuvo siempre a la vanguardia. De hecho, su primer torneo lo tuvo al tercer día de estar entrenando. El sensei con el que ella recibía clases la mandó, me preguntó si queríamos participar, y ella dijo que sí. Fue y pues ganó el primer lugar, algo que para nosotros nos llenó mucho de orgullo, más a mí pues por ser el deporte que yo practiqué toda mi vida. Ella destacó durante el tiempo que entrenó. De ahí empezó con ciertos padecimientos
ciertos síntomas de estómago, no le caía bien la comida, era una niña diferente, se adelgazó mucho, orinaba mucho en las noches, y eso nos preocupó y nos llevó a un médico que le diagnosticó que ella tenía un problema de hiperreactividad bronquial. Con todo esto se le hicieron otros exámenes y se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 1, pero es un tipo de diabetes algo complicado, que es un caso de una mezcla del tipo 1 y tipo 2. Se le empezó a tratar con dos tipos de insulina, una insulina rápida y una insulina lenta, más pastillas. Se pueden imaginar una dieta rigurosa, decirle a un niño de 9 años, mira, no puedes comer dulces, no puedes comer pasteles, no puedes tomar gaseosas. Era algo difícil porque ella decía, papá, yo quiero, y aparte de ser una niña consentida, le encantaban los dulces. Una mala costumbre que yo le dejé fue comer mucha comida chatarra, mientras que Nadia, acostumbrada a comer como mi esposa lo decía, con comida un poquito más sana. Bueno, se logró controlar la diabetes, porque es un padecimiento con el que se puede vivir toda vez se lleve una dieta adecuada, y pues en el caso de ella con sus 2 insulinas. Eso fue a los 9 años. A los 10 años ella de nuevo nos empezaron a llamar del colegio cada 2 días, cada día, cada 3 días, habían intervalos de diferentes días en que ella se le subía fiebre hasta de 42 grados. Cuando yo llegaba por ella al colegio ya no tenía nada, se le llevaba al médico y no le atinaban qué era lo que ella tenía. Como a los 15 días de estar en ese lleva y trae de médicos, pues por la alerta de la diabetes decidimos consultarle a un amigo que es un médico que estaba en ese tiempo tratando de formar una fundación que se llama Marzo Menchú. Este amigo la vio, nos envió unos exámenes, no tuvo que ponerle una mano encima, sino que el diagnóstico fue en un desayuno en su casa. Él solo lo observó y me dijo, mira, te tengo pues una noticia no muy buena. Aquí hay 2 posibilidades. Sofi puede tener una infección muy severa en la sangre, o puede estar padeciendo de leucemia. Nos refirió con una hematóloga. Esta hematóloga hizo un examen de médula, que es un examen doloroso e incómodo. Máxime como ella lo hizo sin anestesia, y le introdujo una aguja grande y algo gruesa en la médula para sacar líquido y hacer un conteo de células, donde sus células blancas eran mayores a sus células rojas. Esto, pues el diagnóstico fue bien claro y nos dijo, ella padece de leucemia. El tratamiento en el área privada es caro. Yo no sé si ustedes tienen las posibilidades, pero estamos hablando más de $100,000. Yo en ese momento me volví loco, no sabía qué hacer. Era una tristeza, la ignorancia de asociar cáncer con muerte inmediatamente. O sea, no sabíamos que existía un tratamiento, que había un porcentaje de cura. Ella estaba por hacer su primera comunión y la doctora, sus palabras fueron tan frías que nos dijo, llévela a hacer su primera comunión porque puede ser su último evento social en el que ella participe. Eso se puede imaginar a uno como padre cómo nos puede llegar a afectar. O sea, el que nos digan, mire, su hija se puede morir. Dios en su maravillosa misericordia, un primo mío, Omar Cabrera, a quien agradezco mucho y queremos mucho, trabaja en Tigo, y él nos hizo el enlace con Miquel Echesquia, que era el presidente de la fundación de Tigo en ese momento. Él inmediatamente nos hizo el enlace con el director de UNOP, y pues la llevamos a los 2 días, el 2 de agosto, ella fue ingresada. El doctor miraba los exámenes y me decía, mire, yo no creo que ella realmente tenga leucemia, yo creo más que es una infección,
muy fuerte. Yo se la recibo, pero la única condición es que tengo que hacerle de nuevo el examen de médula. Ahí es completamente diferente, es un hospital que trabaja con la Fundación Ayúdame a Vivir y ellos trabajan muy profesionalmente. El examen de médula ahí va con anestesia y ellos utilizan un método pues adecuado para los niños. Después de esto le hicieron 2 exámenes más a ella, en donde el día miércoles el doctor me confirma que sí, que Sofi estaba padeciendo de leucemia linfoblástica aguda. Hay 2 tipos de leucemia, no me recuerdo el otro tipo, pero esta es como que la menos agresiva. Esto llevaba que Sofi tenía que ser ingresada y quedarse 30 días hospitalizada con la compañía de uno de los 2 padres. Lógicamente ella, por ser nena, pues fue mi esposa la que se quedó, y aparte de que mi esposa, por ser mujer, fue también porque mi esposa siempre ha sido como un pilar bien fuerte en nuestra familia, alguien que maneja las situaciones de otra manera, no es tan débil, digámoslo así. Y pues se quedaron las 2, nos quedamos en casa Nadia y yo. Fue una temporada que era mi pobre hija grande, aprendió un montón y yo aprendí también un montón, porque nos tocaba hacer lo que mi esposa hacía, lo que cada uno de nosotros hacíamos. Y yo tenía un negocio que dejé por un lado, porque yo iba todos los días al hospital a estarme con mi hija el tiempo que más podía. Logramos que me dieran un permiso especial para que yo pudiera permanecer más tiempo, porque la visita es de 1 o 2 horas. Pues nos quedamos en casa, solos Nadia y yo. Nadia le tocó aprender un montón, a convivir conmigo, aprender a hacer un montón de cosas que su mamá hacía. A mí también, o sea, éramos 2 roommates en una casa de locos. Ella hacía lo posible, ella estudiaba, yo tenía un negocio, el cual dejé por un lado por estar con mi hija en el hospital. Logramos conseguir un permiso especial para yo poder permanecer un poco más de tiempo con ella, y así fue como pues pasaron los 30 días, unos 30 días difíciles para los 4. A Sofi le dijeron que por la fuerza de las quimioterapias el pelo iba a empezar a caer, porque la quimioterapia es buena pero a la vez es mala, mata células buenas y mata células malas. Sus defensas se bajan, el cabello se empieza a caer, y ella estaba llorando porque ella tenía un pelo divino y decía: papá, ya no me va a salir mi pelo. Y entonces yo le dije: sí, no tengas pelo, el pelo si uno se lo corta vuelve a crecer. Y ella decía que no, que ella se iba a quedar sin pelo para siempre. Ese día yo fui a mi negocio, y enfrente había una barbería, y me fui a quitar el pelo. Le conté a mi esposa y ella me dijo: tráeme a alguien que me corte el pelo, yo me lo voy a cortar también. Y le dije: estás loca, ¿cómo te vas a cortar el pelo? O sea, no, recortártelo, no, yo me lo voy a rapar también. Y así fue como llegó alguien al hospital a cortarles el pelo a ambas, y éramos pues los 3 descabellados. No teníamos pelo ninguno de los 3. Eso fue un acto de apoyo mínimo que un padre puede hacer, o unos padres pueden hacer para su hija. Mi hija entró en una depresión fuerte, yo también, pero tenía que ser fuerte y tenía que demostrar firmeza para que ella no se sintiera débil. Al igual, mi hija Nadia fue una parte muy importante en nuestras vidas en ese momento, porque ella, increíble como una adolescente, nos inyectó fuerza, nos inyectó templanza, nos inyectó valor, y logramos salir adelante. 30 días después la doctora le da salida a Sofi. Ella sale y se va para la casa con un tratamiento ambulatorio, en el cual teníamos que ir cada 2 días a que se le pusieran sus quimioterapias. Vivíamos retirados del hospital, pero eso no impidió, porque teníamos a la nena en la casa, y eso era una cosa pues bonita. A pesar de verla como estaba, ella
mantenías una vía inyectada en su vena para poderle quitar poderle poner sus quimioterapias. Y de repente, muchos amigos estuvieron al pendiente de ella. Por mi mamá, se les logró llamar para un programa de televisión, porque había mucha gente que desconocía, al igual que nosotros, cómo se trabajaba esa ayuda para los niños con cáncer. Yo siempre creo que Dios nos da enseñanzas fuertes por medio de nuestra propia carne para que comprendamos las cosas que no comprendemos. Yo siempre criticaba mucho al Pollo Campero y todas esas empresas que venden los tickets de Untis y eso solo para sacarle dinero a uno. Y me di cuenta que no es así. Son varias empresas las que financian este proyecto de vida, donde el lema es que el cáncer sí tiene cura. El 70% de niños con cáncer se sanan con un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado. Ahí conocimos personas preciosas. Anabela González, una mujer fuerte que estuvo con nosotros en todo momento. Agradezco mucho también a mucha gente que estuvo con nosotros. Los médicos fueron pues la parte más importante. Pues Sofi sale en el programa y los nervios la vencieron. Ella regresó a la casa con demasiados nervios. Se puso a jugar un videojuego, le alteró más los nervios, y cuando sentimos íbamos de emergencia para el hospital, ella con un aparente derrame cerebral, con la mitad de su cuerpo paralizado completamente. Esto vino a complicarnos un poquito, pues anímicamente, nuestra situación, pero bendito sea Dios, fue algo temporal, fue algo que le activó algunos ciertos nervios, ¿no? Yo no soy médico ni manejo esa terminología como mi esposa, pero ella logró salir adelante. Su cara volvió a moverse, se le emparejó, pudo mover sus brazos, sus manos, sus pies, todo. Y pues fue otra faceta y otra enseñanza para nosotros. De ahí se formaron muchas actividades en el zoológico, unos amigos que tenían un restaurante, todos tratando de apoyarnos para apoyar a la fundación que nos estaba dando esto. Amigos músicos, entre ellos Selvin López, que es mi hermano, el que siempre ha estado ahí pendiente de nosotros. Nos presentó a otros músicos pues de acá de Guate, que hicieron su labor social con UNOP, y creo que a la fecha la siguen haciendo. Igual Mircini Moliviatis, una mujer, una amiga muy especial para nosotros, que siempre estuvo al pendiente de nosotros, al igual que pues muchas personas, ¿verdad? La familia Mérida, que estuvo ahí también apoyándonos en todo lo que se pudo. Y pues Sofi ya en casa, con tratamiento ambulatorio. Esto iba disminuyendo la cantidad de veces que había que llevarla. Sí, hubo un par de veces que hubo que salir de emergencia al hospital, porque era la orden. Cualquier problema, cualquier síntoma, cualquier síntoma de gripe, cualquier cosa, no hay síntoma pequeño, lo que sea, de inmediato al hospital, porque la vida de Sofi corre peligro. Y pues bueno, así lo hicimos. La vida de Sofi cambió mucho, de ser una niña súper activa, súper competitiva. Ya no pudo competir más, ya no pudo llevar su vida normal, ¿verdad? Costó mucho porque aparte de la diabetes que ella padece, esto le vino a complicar un poquito las cosas. El desconocimiento de las personas sobre las dos enfermedades, o sea, se pegará, no se pega, o sea, definitivamente no es ninguna de las dos son enfermedades que se contagien por contacto ni por nada de eso. De hecho, tuvimos hasta problemas en el colegio, porque ella ya no pudo seguir estudiando, porque en el colegio no me la quisieron recibir así, porque decían que era algo muy peligroso, y como que las demás niñas se alteraban porque pensaban
no sé, tal vez que se les iba a pegar o algo así. Pues el tiempo fue pasando, nuestra fe pues cada día fue más fuerte en Dios y pues Dios nos hizo el milagro. Sophie terminó su tratamiento, si no estoy mal creo que fueron 2 años en que tuvimos que estar llevándola al hospital. Después de eso le dejaron citas cada cierto tiempo que fueron disminuyendo conforme el tiempo fue pasando. Y al final pues hace unos días tuvo su cita donde fue declarada oficialmente sana sana de cáncer, sana de cualquier tipo, ya sin miedo a que haya una recaída. Por supuesto, pues tiene que seguirse cuidando por su diabetes, que es algo que cuesta mucho. Comer sano, alimentarse bien, hacer ejercicio, tratar de no estresarse, pues es algo difícil para nosotros. Esto fue una enseñanza de vida, tanto para Sophie como para Nadia, Patti y para mí. Nos dimos cuenta realmente de que hay mucha ignorancia en Guatemala sobre este tema, porque la mayoría de niños eran del interior y ya llegaban graves, porque en los centros asistenciales donde ellos iban, en los pueblos, no lograban dar qué era. O sea, no es una enfermedad que se pueda detectar muy fácilmente. Lleva un proceso y gracias a Dios pues el proceso de Sophie fue a tiempo y pues ella ahí está. Yo sigo agradecido con Dios principalmente. Le ha formado a ella un carácter un poco fuerte, digámoslo así, en el sentido que ya no se quebranta con cualquier cosa, a pesar de que pues el tema de salir de todo esto no ha sido fácil. Para nosotros como familia ha sido también un proceso en el que nos ha enseñado a ayudar, a apoyar cuando se puede. Hay gente que llega sin nada que comer. Yo les puedo contar historias de historias. O sea, una pareja de esposos, su hija la diagnostican y la esposa abandona al esposo con la hija porque ella no tenía tiempo para ni el deseo de cuidar a su hija, y ver cómo papás luchan contra esta enfermedad, cómo la gente en UNOP apoya de una manera increíble. Realmente ese hospital es una bendición. Realmente ese hospital es un lugar al que hay que agradecerle mucho, porque no cobran un centavo. O sea, el tratamiento es completamente gratis. Los exámenes son gratis. O sea, ellos trabajan a base de las donaciones, los apadrinamientos, las actividades que realizan. Y pues hoy Sophie ya tiene 18 años, ya es una mujer adulta con muchos planes, muchas metas que cumplir. Entre ellas pues está el de ayudar en lo que esté en el alcance de sus manos. Y pues mi labor ahora es apoyarla en que ella apoye, ¿verdad? Estas situaciones nos han hecho más fuertes, a pesar de que no ha sido solo el proceso de Sophie. Hemos tenido procesos de salud, los tres en la familia, hemos tenido procesos económicos, hemos tenido procesos emocionales, pero acá estamos como familia, los cuatro juntos siempre, tratando de apoyarnos unos a otros, creyendo y sabiendo que Dios tiene el control y que Él está y su misericordia es para siempre con nosotros, ¿verdad? Y pues esa es la historia de mi lado, y de verdad yo quiero aprovechar también para pedirle a la gente que apoye, que ayude, que tratemos de hacer lo que Dios nos manda, es amarnos los unos a los otros. O sea, no discriminemos, las enfermedades a veces no son por culpa de nosotros mismos, sino que son procesos que nos llegan
para aprender procesos que no sabemos ni por qué, pero en el camino vamos aprendiendo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pati de Benítez, yo soy mamá de Sofía Benítez. También vengo a colaborar y contarles un poquito de mi historia. Bueno, es una historia familiar, enfocada mucho en Sofía. Ella pues fue una niña, un bebé pues bastante deseado, mis embarazos de alto riesgo, algo muy complicado. Tuve unas complicaciones en el embarazo. Luego cuando ella nació tuve otro tipo de complicaciones. Ella fue una bebé prematura de 7 meses y medio. Estuvo una semana en incubadora. Fue un peso muy bajo, un tamaño muy pequeño. El médico, cuando yo estaba esperando bebé, me decía, mira, es un bebé muy especial porque era mi 5.º embarazo, de los cuales solamente tengo a mi hija mayor, Nadia, y a Sofi. Entonces es un bebé muy valioso. Y luego cuando empezaron a surgir las complicaciones, él me decía, yo le decía, doctor, yo quiero que cuando el bebé nazca me opere. Y él me decía, no, porque no vaya a ser que después te arrepintas, porque tenemos que ver cómo va a nacer el bebé. Gracias a Dios, Sofía estuvo solamente una semana en incubadora. Gracias a Dios, a pesar de todas las situaciones y circunstancias habidas, Sofía estaba bien. Luego me decían a mí que por ser prematura pues tal vez iba a tener ciertas complicaciones porque ella no respiraba por sí sola, ella no podía succionar, o sea, ella estaba alimentada por una sonda, y me dijeron de que tal vez cuando ella pues fuera creciendo iba a tener complicaciones, y a los 7 meses ella resultó con hiperactividad bronquial. Se le estuvo tratando, se le llevó con el neumólogo, luego con otro, nos daban el mismo diagnóstico siempre, y con el último neumólogo que se le llevó me dijo, bueno, a ella a los 9 años, entre 7 y 9 años se le va a quitar, ella va a estar bien. Esto es una hiperactividad bronquial que se le quita a todos los niños, es algo parecido al asma, pero no tan crítico como el asma. Sí tiene que tener sus cuidados y tiene ciertas complicaciones, pero nos dijeron de que entre 7 y 9 años se le iban a quitar. Bueno, esperemos, seguía con su tratamiento, tener cuidado de que Sofía no se fuera a mojar, que cuando era tiempo de frío, tener cuidado con ella. Le daba alergia a todo, le daban alergia a los peluches, le daban alergia al polvo, le daban alergia a los animales, los perros, todo. Entonces había que tener mucho cuidado con ella para que no cayera en una crisis. Luego, entre cuidado y cuidado, Sofía empezó a tener problemas de repente estomacales, de repente habían ciertas comidas que le inflaban el estómago, y eso mismo que le inflaba el estómago le producía cierto malestar en sus intestinos. Eso se le subía, le daba una presión en el pecho y luego volvía a caer en una crisis. Y así fueron síntomas y situaciones eventuales con ella. Pero de repente Sofía se empezó a sentir mal, con dolores de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de piernas, espalda. Y yo pues asustada por las cosas que ella me decía, empezó a bajarse mucho de peso, al grado de que yo le corría el botón de la falda del uniforme cada semana. De repente empezó a tomar mucha agua, empezó a orinar mucho más de lo que orinaba, y yo pues en mi familia pues hay antecedentes de diabetes y yo no lo quería aceptar. O sea, yo sabía por dónde venía la situación, pero yo no quería aceptarlo. Yo decía, Señor, ¿por qué mi hija? ¿Por qué no elijo a mi hermano? Decía yo. Pero bueno, a mí me tocó. Y se le hicieron unos exámenes a Sofía y le salió el azúcar alterada. Fuimos con la pediatra de ella y me dijo, bueno, pues tengo que referirla con una endocrinóloga porque no puedo yo tratarle esto. Nos refirió con la doctora Patricia Galvez y ella nos dio el tratamiento para Sofía. Luego nos dijo que era algo pues raro en Guatemala porque es un tipo de diabetes combinado, de tipo 1 con tipo 2. La diabetes se llama diabetes tipo MODY, porque es una combinación
de insulina con pastillas. Pero en principio para regularizarla a ella tenía que utilizar solamente su insulina, porque los niveles de azúcar eran bien elevados, al grado de que habían veces que ella iba al baño y el azúcar salía por el orina y era así como miel. Entonces la doctora me dijo, bueno, tiene que empezar con eso, una dieta, no es como dicen, ¿verdad? El ejercicio en este tipo le iba a ayudar, sino que lo principal era la dieta y su medicamento. A raíz de eso, Sofi tuvo problemas porque le empezaron a rechazar en el colegio. Tuvimos problemas con maestros, con alumnos, inclusive hasta con directores, porque decían de que era una falta de respeto que Sofi se midiera el azúcar y se inyectara delante de sus compañeros. Nosotros en los colegios en los que asistía, nosotros pues, conocimos gente educadora de diabetes y nos decían, mire, nosotros les podemos dar todo el material y les podemos decir que eso no es así, o sea, ella, porque la mandaban a que se inyectara al baño y el baño es un foco de infección en el que ella no podía venir y sacar su jeringa e inyectarse en el baño, pues, o sea, eso no era correcto. Entonces las educadoras me decían, no, nosotros podemos ir a hablar, podemos ir a las charlas, la gente cerrada, y nos tocaban pues toparnos con la pared y que la gente no aceptara eso. Y entonces Sofi empezó con problemas de autoestima porque me decía, mamá, me miran como que si yo fuera el bicho raro. O sea, yo no quiero seguir así, o sea, a mí me cuesta esto porque no me dejan inyectarme, no me dejan medirme el azúcar. Mis compañeras me dicen que si se les va a pegar. Bueno, o sea, fue un proceso difícil para mi hija, el tener esta enfermedad, ese padecimiento. Encima de todo, que tenía que cambiar su vida radical, pues no podía comer dulces, iba a una piñata y no podía comer pedazo de pizza. O sea, tuvimos que hablar con la doctora nos refirió con una nutricionista para que le hiciera sus dietas, para que nos dieran un esquema de su insulina. Tenía que inyectarse 2, una lenta, bueno, todavía una lenta y una rápida, hacer un conteo de carbohidratos, ver qué comía. O sea, era para un niño súper difícil, una niña de 9 años, decirle, mira, no puedes comer eso, mira, o sea, no te puedes comer el helado, ir a una piñata y no puedes recibir una sorpresa. Bueno, fue bastante difícil para ella, como para nosotros, como familia, porque cambiaba todo. Y así fue pasando el tiempo. Cuando ella ya empezaba a asimilar la situación, bueno, empezó otra vez a sentirse mal. Y yo, bueno, ¿ahora qué pasa? Empezó ella con una tos muy fuerte. Y la tos, bueno, la volvimos a llevar con una neumóloga que le trataba ya la diabetes. La pediatra que estaba conectada con ella. Y la endocrinóloga y la neumóloga, todo estaba conectado. Porque ella tenía que tener un esquema de todo. Bueno, me dice la neumóloga, ella tiene un pulmón inflamado y le voy a dar un tratamiento. Me dio un tratamiento con esteroides, sus sprays, nebulización, y Sofi se empezó a controlar. Eso fue un mes, al mes exacto, Sofi empieza a sentirse mal otra vez. Y con una tos que no la dejaba dormir, día y noche, no se le quitaba para nada. Empezó con unas fiebres altísimas. Sofi temblaba y se despegaba de la cama del temblor que le daba por el frío. Se le subía la fiebre y al ratito se le volvía a bajar. Habían veces que tenía que darle medicamento y otras veces no le daba medicamento y solo así se le bajaba la fiebre. Hablé con la doctora y me dijo, mire, hay que hacer unos exámenes de sangre. Se le hicieron los exámenes de sangre y cuando yo se los leí a la doctora le dije, mire, pues están algo alterados. Me dice, bueno, puede ser que tenga fiebre tifoidea. Sofi empezó con náuseas, dolores de estómago, dolor de cabeza nuevamente, dolor de articulaciones, le dolía la espalda, piernas, casi no podía caminar. Otra vez empieza a bajarse de peso. La doctora me dice un día, mire, no le sangra la nariz, no le sangra la boca, no tiene nada. Bueno, volvamos a repetir los exámenes a los 8 días y vuelven a salir un poco más alterados. Entonces me dijo, mire, Pati, me dijo, yo aquí no puedo hacer nada. Tiene que verla una persona especial, me dijo, de la sangre. Un hematólogo, me dijo, porque puede ser una infección que ella pueda tener en su sangre o no la quiero asustar con darle un mal diagnóstico. Entonces mi esposo
conoce a un médico de hace mucho tiempo, es un amigo de él, y me dice, mira, llevémosla con Marzo Menchú. Bueno, le dije, vamos a llevarla. Platicando con él le dice, mira, o sea, tengo que hacerle los exámenes para ver cómo es que está. Volvemos a repetirle los exámenes y se los llevamos, y en un desayuno de su casa le dice, mira, tengo dos noticias que darte. Le dijo que no son alentadoras, porque puede ser una infección muy seria en la sangre o puede ser leucemia. Entonces, o sea, nosotros con ese diagnóstico, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Mira, te refiero con una hematóloga, que es amiga mía, y nos da la cita la doctora precisamente para el día 30 de julio, que es el día del cumpleaños de mi hija mayor, y me dice, bueno, tenemos que ir porque había que ver qué era lo que estaba pasando. Perdón, el 30 de julio, nos dice ella, el 31 es el cumpleaños de mi hija. Y vamos ese viernes y le hace un aspirado de médula. Primero me dijo que tenía que hacerle un frote periférico y depende de eso era lo que iba a ver, si se le hacía el aspirado de médula o no. Y me dice, bueno, en el frote periférico no puedo ver, me dijo, qué es lo que está pasando. Tengo que hacerle el aspirado de médula para darles un diagnóstico. Entonces, mi hija en ese entonces empezó a tener la subida de fiebre y la hematóloga, no sé cómo expresarme, no sé si darle las gracias porque ella fue la que la diagnosticó, o la verdad no sé qué hacer, porque ella viene y me dice, agarre a su hija, le tengo que poner anestesia, le pone la anestesia, a mi hija no le agarra la anestesia y me dice, bueno, la agarra porque usted depende si su hija se queda paralítica o si su hija puede caminar, porque mi hija temblaba por la fiebre y ella tenía que meter la aguja para poder aspirar y para poder romper el hueso. Y mi hija pegaba de gritos, o sea, yo no sabía qué hacer, yo la agarraba y ella, mami, mami, por favor, porque ella lloraba, y le logró hacer el aspirado. Entonces yo tenía que sostener a mi hija y ella con las fiebres altísimas, ella lloraba, se quejaba y me decía, mami, mami, me duele. Y al final pues la doctora logró extraer el aspirado de la médula. Después del examen, o sea, tuvimos que esperar un tiempo y me dice, aún con el aspirado no puedo ver bien qué es, pero les puedo decir que lo que tiene es leucemia. Para nosotros fue un golpe muy duro porque leucemia es cáncer en la sangre y el asociar cáncer con muerte era lo peor. O sea, mi hija, yo la miraba y yo decía, no puede ser posible. O sea, dos cosas. Y yo, no, señor, no puede ser posible. Ella nos dijo cosas que la verdad, pues, fue muy dura. Nos dijo que si teníamos dinero para el tratamiento, mi hija al día siguiente iba a hacer su primera comunión. Y nos dice, bueno, esta niña, al principio nos dijo, esta niña, ¿qué está haciendo de pie? Ella tendría que estar hospitalizada. Nosotros preocupadísimos porque en realidad pues, o sea, no sabíamos cómo era que estaba, qué tan serio era todo, o sea, sabíamos que sí estaba la leucemia, pero no sabíamos en qué grado estaba, o sea, fue horrible. Y ella pues nos dijo eso y después nos dijo al final, bueno, ¿saben qué? Mejor llévela, que haga su primera comunión porque tal vez puede ser el último acontecimiento que ella pueda hacer. Fue otro bombazo. Bueno, vino mi hija, realizó su primera comunión, fue a la misa con fiebre, con escalofríos, o sea, fue bien difícil. Nosotros le habíamos preparado una reunión, un almuerzo en la casa, en lo que estaban invitados familiares de mi esposo, familiares míos, amigos, y precisamente Dios, en su amor y su misericordia para con nosotros, llega un primo de mi esposo que trabaja en Tigo y le dice, empieza mi esposo a contarle lo que nos estaba pasando y le dice, mira, no te preocupes, ¿conoces la fundación Ayúdame a Vivir? Pues sí, o sea, hemos escuchado de Ayubi. Bueno, entonces mira, le dijo, yo voy a hablar hoy sábado en la tarde con Miquel Echelskia. Él era en ese entonces el director de la fundación de Tigo. Y ellos son los que ayudan a la fundación de Ayubi.
Entonces voy a hablar con él, le voy a enviar un correo, le dijo, y nomás yo reciba la respuesta de él, yo te informo. Viene él y se va de la reunión. En la noche le dice, mira, ya le envié el correo, espero la respuesta de él. Al día siguiente le envía un correo a las 8 de la mañana y le dice, un domingo, le dice, mira, ya me contestó. Dice que te presentes el día lunes a las 6 de la mañana a UNOP, a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, que queda atrás del Roosevelt, que te presentes con la nena y que ahí te la van a recibir. Él ya envió el correo y todo se lo mandó al director médico del hospital, que es el doctor Federico Antillón. Y llegamos nosotros y le dice a mi esposo, porque primero él entró y le dice, mire, por los exámenes que usted me está trayendo, o sea, yo no miro que sea una leucemia, pero si usted autoriza que se le vuelvan a repetir todos los exámenes a ella, yo se la recibo. Bueno, mi esposo le dice que sí, ¿verdad? Porque mi hija, o sea, seguía con las fiebres. Ya en ese entonces, ya las fiebres ya no se le controlaban a ella. Antes de que yo le tuviera que dar la siguiente dosis, ella ya tenía la fiebre elevada. Y le dice, mire, sí, aceptamos eso. Bueno, le dice, la condición es de que se tiene que quedar una persona con su hija acá. Entonces, por ser mujer, me tenía que quedar yo. Entonces me quedo yo con mi hija. Ingresamos el 2 de agosto del 2010 al hospital. Y ese día, pues, a nosotros nos tuvieron todo el día en el área de la COEX, le llaman ellos, que es la consulta externa. Y nos dijeron de que todavía no había espacio, pero de que ella se quedaba ingresada. Entonces en la noche llega el primo de mi esposo, que es Omar Cabrera, y le dice, mira, yo sé que ustedes no han comido. Le lleva a mi hija un chocolate de McDonald's, el más grande que había, con un menú de nuggets, papas fritas y una sufanta. Bueno, mi hija viene, se toma eso, y la sorpresa de que vamos a dar al intensivo porque mi hija llevaba el azúcar a 400. O sea, no era porque ella tuviera una complicación seria por la leucemia, pero los doctores se asustaron porque es el primer caso de una niña diabética que le dé leucemia. A los niños en UNOP se les desarrolla la diabetes porque las quimioterapias son demasiado altas y suben el azúcar. Pero nunca se les había dado el caso de que una niña diabética se le desarrollara la leucemia. Entonces los doctores, asustados y espantados porque el azúcar estaba demasiado alta, bueno, nos llevan al intensivo, pasamos esa noche en el intensivo. Al día siguiente estaba la junta de médicos y bueno, o sea, tenemos que llamar a la doctora endocrinóloga que les mira a ellos ahí, porque ahí hay no solamente leucemia, en uno tratan varios tipos de cáncer infantil. Y por lo tanto, por las quimioterapias que se elevan, necesitan una persona que les lleve el control de ponerles insulina. Entonces, mire, a mi hija ya la mira otra doctora, que es la doctora Patricia Galvez. Sí, pero como ella no pertenece al grupo médico, o sea, tenemos que hablarle a la endocrinóloga que nosotros tenemos acá, que es la doctora Maya Serrano. Ella ya había visto en una ocasión a mi hija y le había dado un tipo de insulina que no le caía bien. Entonces, se quedó mi hija con el tipo de insulina que le había dado la doctora Galvez. Bueno, entonces viene y la llaman y la doctora hace un esquema de una insulina que se le pone por medio de infusión en un suero y el azúcar nunca bajaba. Y yo le decía, mire, por favor, o sea, ella utiliza esta insulina y esta insulina, déjeme hablar con la doctora de ella para que ella me haga esto. Entonces llega la doctora Patricia Valverde y me dice, yo entiendo, me dice, la preocupación que usted tiene, pero o sea, nosotros tenemos que tratarle a ella la leucemia y no podemos perder más el tiempo. O sea, yo entiendo, le dije que no podemos perder el tiempo, pero sí, o sea, me preocupa el azúcar y las quimioterapias. Viene y me dice la doctora que hay que hacer el aspirado de médula y se le hace el aspirado de médula y me dice en la tarde, o sea, no encuentro, me dijo, nada en ese aspirado de médula. Es muy bajo el conteo de células y no encontramos nada. Vamos a tener que volverlo a repetir. Gracias a Dios, UNOP es una institución donde se dedican a cuidar a los niños de una manera impresionante. Es
un hospital tan especial, que fue totalmente diferente a lo que le había hecho la doctora en la calle. O sea, la trataron con muchísimo amor. Todo el grupo que trabaja en UNOPS es una gente tan especial, que la trataron a ella totalmente diferente. Ella tenía mucho miedo por la situación que había vivido anteriormente. Gracias a Dios los dos aspirados de médula pues fueron diferentes y ella pues se sintió mejor. El aspirado del segundo, me dice la doctora, bueno, sí, me dice, sí le tengo la mala noticia, me dijo de que sí, tiene leucemia linfoblástica aguda. Hay dos tipos y el de ella es este. El otro es leucemia mellitus. Es el más agresivo, el tratamiento es más duro, pero la que ella tiene, pues gracias a Dios, estaba en un rango intermedio que no la dejaba llegar al otro tipo de leucemia. Entonces me dice, mire, tenemos que empezar su tratamiento, pero ella viene con una hemoglobina muy baja y la tenemos que transfundir. Entonces hay que transfundirla primero y luego hay que darle su primera quimioterapia. Aparte de eso, ella trae una infección muy seria de bronquios y tenemos que darle un antibiótico. Bueno, esa noche empieza mi hija con el antibiótico. Yo estoy a la expectativa de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que le van a poner, porque ahí a uno le tienen que decir todo lo que le ponen a los niños. Y empieza la enfermera a pasarle el antibiótico por el suero. Cuando en eso empiezo a ver a Sophie, se le hinchan los ojos, se le cierra la garganta y se le hincha la lengua. Resulta que el antibiótico que le estaban poniendo le produce un tipo de alergia que no la deja respirar. Empiezo yo a pegar de gritos, llaman al médico, el médico llega, le pone un antihistamínico para controlarle eso. Y pasé yo toda la noche en vela porque tenía el miedo de que mi hija pues se fuera a quedar dormida. Al día siguiente le hacen la transfusión y luego empiezan las quimioterapias. Las quimioterapias eran, a un principio, pues, yo decía, una quimioterapia es náuseas, es muchas complicaciones, y mi hija empieza con las quimioterapias que no, ella comía tranquila y no le daba ningún malestar. Yo decía, Señor, gracias, le decía, Dios mío, gracias, porque pues mi hija está bien, o sea, puede comer. Pero Sophie llevaba, su fe la tenía muy alta. A un principio sí le dolió mucho lo que le dijimos, pero ella decía, no, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto. Pero entre la inyectada de insulina, entre las mediciones de azúcar, entre las quimioterapias, Sophie empezó a decaer, y empezó a decaer su fe. Y llegó un momento que estando ingresadas en el hospital, porque estuvimos un mes, Sophie me dice, ya no más, deja que me muera, yo ya no quiero que me pongan nada más, ni me pones insulina, ni me medís el azúcar, ni dejas que me pongan que me pongan una quimioterapia más. Yo ya no quiero nada más. Y yo, Señor, dije yo, ¿qué hago, Dios mío? Me iba yo al baño a llorar y a decirle, Dios, dame las fuerzas para seguir acá, para seguir apoyándola a ella. Nos dijeron que se le iba a caer el pelo. Llegó la psicóloga a hablar con ella, pero me dijeron, puede ser posible que no se le caiga, porque hay niños a los que no se les cae su pelo. Pero Sophie tenía un pelo precioso, me llegaba hasta la cintura. Y un día, después de las quimioterapias fuertes, se le cae el primer mechón de pelo sobre su plato de comida. Y me dice, mamá, necesito que me cortes el pelo. Y yo recogía todos los pelitos de su almohada y los echaba en una bolsita. Y llegaba mi hija grande y le dije un día, mira, hazme el favor, llévate esta bolsita. Llevaba el cabello de Sofía ahí. Y me dijo un día, yo necesito que me vayan a cortar el pelo hoy. Yo no puedo seguir permitiendo que mi pelo caiga sobre mi comida. Entonces le dije a mi esposo, y mi esposo se rapó antes, y él llegó, y cuando llega y Sofía le dice, papá, ¿qué hiciste? No, le dices, es algo normal, es algo sencillo, entonces no te tienes que poner así tú, no tenés por qué estar preocupada por tu pelo. Bueno, y lleva la persona, una persona recomendada por mi suegra, y me dice él, mira, me dice, pues, llevamos a la nena, le trenzó el cabello, cortó la trenza y le empezó a cortar su pelo y la dejó así, pero rapadita, con tijera, porque Sophie tenía muy delicado su cuero cabelludo. Entonces yo le dije, yo también me voy a cortar el pelo.
Entonces salió Sofía del baño y entré yo. Y yo le dije, yo también tenía el pelo largo. Y le dije que me lo trenzara y que me lo cortara igual que a Sofía. ¿Estás segura? Me dijo. Sí, le dije. Me cortó el pelo, me rapó. Cuando yo salí del baño, Sofía me dijo, ¿por qué hiciste eso? Y empezó a alegarme. Y yo le dije, no, mija, es para que tú te des cuenta. Le dije que el pelo pues es una vanidad. Y te va a volver a salir y te va a salir un pelo precioso. Y así empezamos. Y empezamos. Ella cayó en una depresión muy seria. Salimos nosotros del hospital. Las quimioterapias cada vez fueron más agresivas. La quimioterapia es un medicamento muy bueno, pero es un medicamento bobo porque se lleva todo. Células buenas, células malas, la sangre, pues la hemoglobina baja, se lleva plaquetas, todo. Ese cuidado de que Sofía no le fue a dar una gripe, no le fue a dar una infección en el estómago, porque todo eso iba a atrasar el proceso de ella. Sus quimioterapias y todo eso se iba a ir atrasando. Entonces, al cumplir el mes, me dice la doctora Patricia Valverde, bueno, ¿qué tan preparada está usted para irse a casa? Porque Sofía no quiere estar aquí. Y la verdad es que nosotros necesitamos la cama y, o sea, yo sé que Sofía va a estar bien cuidada. Porque a nosotros nos tocaba entrarle comida a Sofía al hospital porque las quimioterapias le dan hambre y en el hospital pues escasos recursos. O sea, le dan de comer a los niños, pero Sofía no se llenaba. Entonces Herbert tenía que recurrir a mi mamá. Mi mamá le enviaba su ensalada de pepino, le llevaba gelatinas, le llevaba sopitas de pollo, porque era lo que nos permitían entrarle a Sofía. Entonces me dice, mire, yo creo que va a estar bien cuidada en casa. Bueno, entonces a llevarnos a Sofía para casa. Y yo con miedo de que ya no se me fuera a complicar porque el hospital muy limpio. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer en la casa? Bueno, a tener los mismos cuidados, ¿verdad? A cuidarla, a que no comiera comida en la calle, a si ella quería lo que ella quisiera, había que ver cómo se le hacía en la casa porque no se podía comer nada fuera de la calle, de la casa, porque, o sea, me daba miedo que ella fuera a tener complicaciones. Bueno, estando nosotros en casa, ella con sus subidas de azúcar y subidas de azúcar, un día se le sube el azúcar, pero le inyecto yo y ella viene y se va a acostar. Y cuando Sofía se va a acostar, se le baja demasiado el azúcar al grado en que Sofía empieza a balbucear. Sofía no hablaba, Sofía no caminaba, Sofía no sabía quién era yo. Sofía empezó con problemas cuando de repente Herbert, yo no reaccioné y Herbert me habla por teléfono y me dice, me dile el azúcar. Cuando yo se la mido, mi hija tenía el azúcar en 20. Y ella le dice a mi hija grande, Nadia, le dice, mira, ¿cómo me llamo yo? No sé. ¿Quién es ella? No sé. Y no sabía ella nada. Le empezamos a dar miel y a tratar de subirle el azúcar. Empezó ella que no se acordaba de todo lo que ella había hecho y estuvo en un proceso como de media hora con el azúcar baja. Y tuvimos que salir corriendo al hospital a que la vieran y le evaluaron, la estabilizaron y nos dijeron que como eso había sido un problema de azúcar, eso no lo podían tratar ellos ahí, solamente tener cuidado, hablar con la endocrinóloga de ella, porque al final de cuentas me dejaron que utilizara la insulina y el proceso, el procedimiento y los medicamentos que la doctora Galvez le había dado, porque la doctora Serrano no podía controlarle el azúcar a Sofía. Bueno, entonces nos vamos para la casa. Luego por conectes de mi suegra logramos que Sofía salga en un programa con la fundación, porque ellos salen en programas para recaudar fondos. Cuando sale Sofía, los nervios la atacaron, se va para casa, se pone a jugar un videojuego. En la tarde Sofía se levanta la sorpresa de nosotros con la mitad de su cuerpo paralizado hacia el lado izquierdo. Nos toca ir corriendo nuevamente al hospital. En el hospital nos dicen de que ella está recibiendo una quimioterapia muy fuerte que produce inflamaciones en ciertas partes del cerebro y que eso producía una parálisis en las extremidades, puede ser superiores, inferiores o como Sofía, que le había dado la mitad del cuerpo. Tenía parálisis facial, su mano y su pierna izquierda no las podía mover. Nosotros al principio dijimos es un derrame cerebral el que ya tiene, pero bendito sea Dios, nuevamente su amor, su misericordia fue de horas. Sofía entró a las 6 de la tarde al hospital. Ella seguía que no podía ni hablar. A las 12 de la noche nos ingresan, la empiezan a estabilizar porque tenían que sacarle una tomografía, había que hacer una resonancia magnética para ver si en su cerebro había daño.
y para más o menos decirnos un diagnóstico y a ver cuánto tiempo iba a estar ya con esa parálisis. Bueno, llegamos, la ingresaron y a medianoche Sofía viene, se levanta como que nada hubiera pasado, empieza a caminar y me dice, mamá, voy al baño. Yo, señor, y agarro el teléfono y llamo a Henry y le digo, mira, mi amor, fíjate que la nena se levantó, mira qué bendición de Dios y todo. Bueno, regresa Sofía y otra vez se le vuelve a empezar a paralizar el cuerpo. 2, 1. Entonces ella se levanta y va re bien al baño y cuando regresa empieza otra vez, que empieza a sentir que la pierna y el brazo se le empiezan otra vez a entumecer. Y yo llamo a una enfermera y llega la enfermera y le dice que le empezó a alterar, que la vía que ella tenía donde estaba canalizada, donde le estaba pasando el suelo, se le había tapado y eso le producía dolor. Y era tan fuerte el dolor que Sofía empezó otra vez a paralizar sus nervios. Y la enfermera llega y le dice, bueno, te vas a tranquilizar. Le llamó la atención y le dijo, te vas a calmar porque estás preocupando a tu mamá. Vino Sofía, se acostó y se quedó tranquila. Le pusieron un medicamento para que ella pudiera dormir, para que se pudiera tranquilizar. Mi sorpresa es de que a las 5:30 de la mañana Sofía se despierta hablando re bien, moviendo su mano. Yo le decía, mueve tu brazo, subilo, ¿te duele? No, mueve la pierna, puedes caminar. Sí, estoy bien. Pero me dice la doctora, bueno, igual, tenemos que hacerle los exámenes porque tenemos que ver qué es lo que está pasando. Le llevamos a que le hagan los exámenes, le hacen la resonancia, le hacen la tomografía y en la tarde, pues me dice la doctora, mire, no hay nada. No hay ningún nervio inflamado, no hay ninguna parte del cerebro que tenga ningún daño. O sea, fue prácticamente los nervios. Eso fue lo que la traicionaron a ella, me dijo, y gracias a Dios pues está bien, o sea, no hay ningún problema, ella está bien, o sea, pero solamente la vamos a tener hoy en observación. Y eso fue el 1 de diciembre y ese día inauguraban el arbolito en el hospital. Bueno, Sofía la pasó feliz, llegó Santa, le dio su regalo y todo. Bueno, salimos de ahí del hospital. Luego Sofía seguía yendo, era ambulatorio su tratamiento y seguíamos yendo, pero cada vez se fue poniendo más intenso. Sofía no comía. Teníamos un bloque donde tenía que estar 3 días, teníamos que estar 3 días hospitalizadas y 10 días fuera del hospital, pero durante esos 3 días la quimioterapia duraba 24 horas en vena. Y Sofía no comía nada. Y yo tenía problemas porque tenía que inyectarle insulina, porque si no se le elevaba el azúcar. Y si no comía, se le bajaba mucho el azúcar. Entonces teníamos que nivelar todo eso. Pues entonces su mejor amiga le llegaba a ver todos los días, le llevaba su pastel favorito y era pues muchas veces lo único que ella comía y pues ella le hacía pasar el momento bonito. Bueno, se terminan las quimioterapias en vena y empiezan las quimioterapias tomadas. Eso igual le producía unos efectos terribles porque se le inflamaban todas las articulaciones. Sofía pasaba 7 días tirada en una cama porque los 7 días tenía que tomar los medicamentos que le producían dolor. Y había veces que hasta respirar le dolía. Gracias a Dios, el tratamiento que nos dijeron que iba a durar de 3 años y medio a 4 años y medio, Sofía, gracias a Dios, lo terminó en 2 años, 2 meses y 12 días. El 12 de octubre del 2013, 2013, fue su última quimioterapia y el 18 de octubre de este año fuimos al hospital a su consulta de 6 meses porque después de que ya terminó de ese 12 de octubre, ella empezó a ir cada 2 meses, luego cada 6 meses y estábamos cada 6 meses hasta ahorita el 18 de octubre que a mi hija le dijeron que pasaba a ser oficialmente sobreviviente de cáncer. Gracias a Dios pues pasó esa etapa, ya terminó ese tratamiento. Pero bueno, después del 2013, o sea, nosotros tuvimos problemas económicos, problemas personales. Bueno, a nosotros nos pasó de todo, problemas familiares, problemas
de salud cada uno. Yo creo que por el mismo estrés que vivimos todos. Nadia, pues durante el tiempo de que Sofi estuvo recibiendo todo ese tratamiento, bueno, desde el principio ella nos apoyó. Ella no sé de dónde sacó fuerzas, pero nos levantaba a todos todo el tiempo. Ella iba a ver a su hermana. Sofi, cuando empezó la leucemia, ella nunca quiso comer hasta que vio a su hermana. Y ella le iba a dar de comer en la boca, porque ella, empezaron a tener una conexión muy bonita, ellas como hermanas, una unión muy especial. Familiares y amigos pues nos estuvieron apoyando durante ese proceso, que fue bastante difícil, pero gracias a Dios pues nosotros lo logramos pasar. Ahora solo Sofi después, en el 2015, en febrero, perdón, el 18 de febrero, Sofi cae con una cetoacidosis diabética. No se explican los doctores qué fue lo que pasó con ella, porque Sofi estaba poniéndose su insulina y me dice la doctora, mire, no sé si es porque la insulina estaba de mala calidad, perdió el frío, qué pasó, pero Sofi estuvo a 2 horas de morir, porque empezaron a colapsarle todos los sistemas de su cuerpo. Ella empezó a sentirse mal. Ella tuvo una actividad el 14 de febrero en el colegio, porque ella estudiaba días sábados, y pues se llevaron una hamburguesa y ella dice que trató de quitarle la lechuga porque ella no podía comer cualquier cosa. Trató de quitarle la lechuga, pero parece que no estaba muy higiénicamente bien preparada la comida. Ella comió y se empezó a sentir mal. Llegó a la casa, se sintió mal. Luego el domingo se volvió a sentir mal. Ella casi no comía porque empezó con que tomaba un poquito de agua, le dolía el estómago, le dolía la cabeza y le daba náusea. No había vomitado hasta que de repente fuimos donde mi mamá comió, y cuando regresamos a la casa ella empezó con que mamá, me siento mal, mamá, me siento mal. Le pregunto a la doctora y me dice, mire, ¿sabe qué? Dele la mitad de unas salandros para que se le calme el estómago. Bueno, dije yo, cuando se la di fue el detonante. Sofía empezó a vomitar desde las 8 de la noche y eran las 2 de la mañana, y ella tomaba un traguito de agua y sacaba galones. Y empezó a sentirse mal. Llegó al extremo en el que ella, de tanto vomitar, ella empezó a tener la cetoacidosis, que ella orinaba y la orina le salía olor a acetona. Y me dijo, mamá, me voy a morir, pero yo sé que esto es del azúcar, porque ya no puedo respirar. Empezó a hiperventilar. Ya no, el producir cetonas en su organismo es un veneno, pero fuertísimo para el organismo. Ya el oxígeno no le llegaba a sus pulmones, por lo tanto no le llegaba al cerebro. De muchas cosas no se recuerda en el trayecto de la casa hacia el hospital. Solo se recuerda que su hermana la llevaba casi que cargada bajando las gradas, porque Gerard me estaba ayudando a meter cosas al carro, y que la metió al carro y le dijo, mija, no te preocupes, vas a estar bien. Es lo único que ella se acuerda. Y luego de eso fuimos al hospital, y cuando entramos al hospital me dijeron de que le dijera el historial de Sofi. Empecé con el historial de Sofi y me dice, bueno, aquí tenemos dos cosas, tenemos que llamar a un hematólogo y tenemos que llamar a un endocrinólogo para ver qué es lo que está pasando, porque puede ser una recaída de leucemia o podemos hablar de una complicación por la diabetes. Entonces viene mi esposo y me dice, mira, pero ella acaba de ir a uno. Sí, le dije, acaba de ir a uno. Entonces llamemos a la doctora. Cuando nos llevan el hemograma de ella, los resultados de su examen de sangre, me dice, mire, trae los glóbulos blancos en 30,000, o sea, podemos hablar de una recaída de leucemia. Entonces llamamos a UNOPA, a la doctora Cidia Flores, y le digo, mira doctora, o sea, Sofi se me puso mala y necesito leerle qué son los resultados de sus exámenes de sangre. Le comunico al médico y el médico le lee todos los resultados de Sofi. Se le hizo un ultrasonido de páncreas, se le hizo un ultrasonido de hígado, de vaso, para ver si era por recaída y eso estaba afectando otra vez. Bendito sea Dios, eso salió bien. Viene la doctora y me dice, no, me dice, Sofi lo que lleva es una infección
me dijo, y esa infección está produciéndoles un problema con lo del azúcar. Entonces hay que llamar a una endocrinóloga. La endocrinóloga llega, le empieza a tratar, le empieza a ver. Sofi estuvo como 30 horas con oxígeno porque Sofi no podía respirar por sí sola, porque Sofi hiperventilaba. El azúcar no le bajaba, sus niveles estaban ya algo altos y no le bajaba. Le ponían por microgotas el suero, hasta que, bueno, nuevamente vuelvo a llamar a la doctora Patricia Galvez y ella me dice, mire, hay que inyectarle, además de lo que se le está poniendo en el suero, la doctora tiene que hacer un esquema porque hay que inyectarle y hay que poner una dosis en una pierna. Bueno, entonces hablo con la doctora, que la doctora pues es una doctora muy buena también, se llama Rosario Letona, pero ella es doctora endocrinóloga de adultos. Entonces viene ella y empieza a tratar a Sofi, se le pone sonda porque hay que hacer un recuento de orina para ver que sus riñones no estén colapsando. Bueno, empiezan a pasar muchas cosas y me dice la doctora, mire, ya no tenemos dónde sacarle sangre a Sofi porque había que sacarle gases arteriales y había que abrirle, pincharle una arteria en la mano, y eso para Sofi, cuando ella estaba, que no sentía, estaba muy bien, pero cuando Sofi empezó a tener sensibilidad en su cuerpo, Sofi pegaba de gritos. Entonces me dice, mire, hay que ponerle un catéter y hay que hacerle un catéter por medio de la clavícula que le atraviese el esternón y que le llegue al corazón. Dios mío, dije, ni siquiera tuvo la necesidad de que se lo pusieran en uno para recibir las quimioterapias y hoy me toca esta prueba tan difícil otra vez, de que mi hija tenga que pasar un procedimiento difícil y duro. Pero bueno, Señor, tú lo mandaste y bueno, vamos a aceptar. Llega el doctor y está con mi hija 1 hora y nunca que salía el médico. Cuando en eso sale y me dice, mire, tengo 2 noticias que darle, me dijo. Entonces, pero ¿cuál quiere que le diga primero? Pues usted dígame la que sea, le dije, pero necesito que me diga qué pasó con su hija, con mi hija, le dije. Mira, a su hija, la noticia, la buena es que no le pusimos el catéter, me dijo. Entonces, ¿y hay una mala? Sí, hay una mala. ¿Y cuál es la mala? Que tengo que tomarle una radiografía de tórax porque no sé si le perforé un pulmón. Y yo, Dios mío, dije yo, no, padre, le dije, esto no puede pasar, no le puede estar pasando esto a mi hija. Mi hija no se podía mover en la cama y mandan a traer una máquina para tomarle la radiografía en la cama, porque era urgente. Bueno, le toman la radiografía a mi hija y bendito sea Dios, no había ninguna perforación, porque no podía entrar la aguja de la clavícula al corazón y le topaba, y entonces le topó, pero le topó con el esternón, gracias a Dios, no fue con el pulmón. Mi hija estuvo 4 o 5 días hospitalizada, gracias a Dios, salió bien del hospital, salió con todos sus niveles bien, normales, y pues aquí estamos, aquí está ella todavía, pudiéndoles contar su historia, su testimonio, que sabemos que va a servir para mucha gente, porque han sido procesos difíciles para ella y para nosotros también, y hay que hacer conciencia de que hay que tener un diagnóstico rápido para poder actuar rápido. Y yo bendigo a muchas personas que Dios puso en nuestro camino para poder llegar a los mejores lugares, porque gracias a Dios mi hija ha sido tratada por personas muy buenas. En la fundación nosotros conocimos personas desde, ¿qué les digo? Personas de limpieza, enfermeros, enfermeras, psicólogos, médicos, o sea, personas preciosas que Dios puso en nuestro camino, ángeles que Dios ha puesto en nuestro camino, porque nosotros, cuando mi hija resultó con lo de la leucemia, nosotros, o sea, mi esposo tuvo que dejar su trabajo y teníamos problemas económicos, y mi hija utilizaba una cantidad de tiras reactivas para poderse medir el azúcar y una cantidad de insulina que no podíamos nosotros cubrir eso. Y Dios pues envió a mi mente personas que yo había conocido cuando a ella le diagnosticaron con diabetes,
que bendito sea Dios me abrieron el camino, como es Andrea de Vives, que ella me proporcionó, me cambió 3 veces un glucómetro para que mi hija utilizara menos sangre, o sea, las gotitas de sangre eran mínimas, para que mi hija no tuviera que pincharse tan duro. Me conseguía las tiras, y Andrea es, puchica, ella también es diabética, ella me conseguía también a veces insulina. Emma Marcucci, que trabaja en Sanofi, también ella me dio la insulina, ella me proporcionaba la insulina. Ivonne García de Lili, ella me proporcionaba el otro tipo de insulina. O sea, Dios puso ángeles en nuestra vida, en nuestro camino. Nuestra familia pues nos apoyó bastante, y pues gracias a Dios aquí estamos, y pues ojalá que esto les sirva a alguien, ¿verdad? Que sirva para poder hacer conciencia, y para que mucha gente siga teniendo fe de que juntos pues sí se puede, porque nosotros unidos como familia siempre logramos salir adelante. Los 4 tuvimos que ser fuertes, y que cimentarnos los 4 en poder salir adelante, y gracias a Dios pues hoy estamos aquí, y no me voy a cansar nunca de darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, pues yo les quiero presentar al doctor Hipo. Él ha estado conmigo desde el 5 de agosto del 2010, que fue el día que empecé mis quimioterapias. Él me lo regaló mi padrino, que es el primo de mi mamá, y realmente me ha acompañado todo este tiempo. Ha estado en cada ingreso, en cada emergencia, ha estado en todo realmente. Y bueno, pues se los quiero presentar. Él es muy especial para mí, y bueno, pues sigue aquí conmigo. Bueno, y nosotros pues les damos las gracias a todos por su atención, por tomarse su tiempo, y nosotros estamos muy contentos porque hoy nosotros celebramos que Sofi es oficialmente sobreviviente de cáncer, sobreviviente de leucemia. Gracias a Dios que Él fue el que lo hizo todo, el que puso a todas las personas en el camino, y el que le dio a Sofi su milagro de vida. Gracias a todos.